chico y la garza es mi peli favorita de Hayao Miyazaki, al menos de las que yo vi, pero también creo objetivamente que es por poco la mejor. ¿Por qué? Pues porque, en mi opinión, El chico y la garza contiene las temáticas más interesantes y existencialistas de toda su filmografía. Es como sumergirse en un viaje mucho más introspectivo y hacia los valores y creencias más profundas de su autor. Aún así, creo que esta película también trae los suficientes matices y elementos para conectar con cualquier persona, y es que en este caso, la muerte o pérdida de un ser querido es algo que nos sucederá en algún momento a casi todos, y al igual que su mensaje principal, la cinta nos sumerge en este viaje abstracto donde cada acontecimiento funciona como un simbolismo de lo que todos guardamos en nuestro interior ante una situación así. Me parece que este tipo de películas no deben apreciarse de forma tan literal, sino más como un sueño, donde a veces ciertas cosas pasan simplemente sin ninguna explicación. Lo que enriquece tanto a El chico y la garza, al igual que otras obras de su director, es lograr identificar y desmenuzar todos los conceptos que se muestran sutilmente en el filme, puesto que sabemos todos que Miyazaki no es muy de explicar todo, sino más de dejar bastante a la libre interpretación del espectador. Sin embargo, lo que termina siendo lo que de alguna forma conecta todo lo visto en el metraje y que le da un significado a todo este mundo es precisamente la metáfora que más me gusta. El tío abuelo como una representación del mismo Miyazaki y su legado como un mundo mágico y único que tarde o temprano va a colapsar cuando éste tenga que partir. Sé que es algo que ya lo han comentado un montón de canales, pero es el detalle que más me encanta de esta obra. Y bajo mi interpretación personal, la peli trae consigo uno de los dilemas que más atormentan a cualquier artista, pero también a cualquier persona. Y me refiero al tema de la convivencia entre el arte y la realidad. Así como la animación sirvió como un refugio para Hayao, plasmando todo lo que tenía para decir a través de un montón de películas inolvidables y dejando una marca imborrable en el mundo del cine, nosotros, en menor medida, también tendemos a hacer lo mismo. Cuando veamos una serie, leemos un libro o cualquier medio de escape de la realidad, podemos comprometernos a aferrarnos a una fantasía que no durará para siempre, ya que en algún momento la realidad es la que nos va a pasar factura. Y Miyazaki sabe que por más películas que haga, que reclute a los mejores talentos jóvenes de Japón y que luche hasta el final con tal de que él y su mundo permanezcan con vida un día más, su hora le va a llegar. Y la sensación que me deja esta película es que Hayao finalmente ha tomado conciencia de ello y está listo para cuando llegue ese momento. Eso es lo que más me gusta de esta película, su mensaje de caminar hacia el futuro, afrontar la realidad y no dejar que el arte te consuma por completo. Dejando de lado todo el contexto que evidentemente la vuelve una experiencia aún más especial, esta sigue siendo mi preferida entre el catálogo de Estudio Ghibli. La música, la cinematografía y sobre todo la animación están a otro nivel, y es una de las que más he conectado emocionalmente con sus personajes. No considero que sea perfecta, y mucho menos que sea para todos, pero si la valoras de verdad, quizá estés ante una de las mejores experiencias que el cine animado puede ofrecer en estos días. Luego me vi de corrido todas las últimas películas que Pixar ha lanzado en esta década para hacerles un video y un ranking aparte. Así que no voy a hablar de ellas en este video porque realmente sería extenderlo, porque sí. Así que si quieren pueden chequear dicho video en el canal. Look Back es una buena película, solo que algo corta y hasta simple a comparación de otras, e incluso de otras obras de Fujimoto. El estilo visual y de diseño tampoco es muy de mi agrado, o al menos en el formato anime siento que no quedó del todo bien. Aún así, la historia y el mensaje es lo que la catapultan a un nivel bastante emotivo y lo que la distingue de otras de su tipo. Se siente como una de las pelis animadas más personales para su autor que he visto. Un experimento para que, a pesar de todo, seguir adelante haciendo lo que te apasiona. Aunque, repito, siento que en el formato manga funciona mejor, tanto para lo visual como para la narrativa. Aunque tiene transiciones completamente animadas en 2D que sí me encantaron. Sería imposible cubrir y explicar cada una de las capas que tiene esta joya de película. Debe ser una de las cintas con mayores capas al tener una trama que se puede interpretar de tantas maneras distintas. Desde la jugabilidad de los Lego, la sátira política y de nosotros mismos, la peli abraza la identidad de cada uno de nosotros y cómo el querer encajar con la sociedad y pretender que todo está y debe ser perfecto no es lo correcto. Somos humanos, con errores, pero errores que nos hacen únicos y con nuestras propias cualidades e ideas locas, imaginación, ya que no todo es perfección 100%.
La manera en la que la peli nos dice esto a través del desarrollo de Emmett, quien quiere ser un ciudadano más del montón con el fin de encajar en su sociedad para el sistema del presidente de negocios, al punto de que termina perdiendo su propia identidad, ya es una trama profunda y metafórica que podía funcionar en cualquier película, pero en lugar de quedarse ahí, lo hacen a la vez un paralelismo con el uso de los Legos, el cómo la marca que nació especialmente para que los niños sean creativos, abracen su imaginación y crezcan formándose como personas, terminó convirtiéndose en, como bien dice el padre del niño, un complicado sistema de bloques. Todo perfecto, muchas veces con piezas pegadas para que no se modifiquen, y con todos los sets separados entre sí. Me parece demasiado ingenioso para una peli que podría haber seguido por el camino fácil y ser un comercial más del montón como Space Jam 2 o en menor medida la peli de Playmobil. Todo está acompañado de una comedia y guión excelentes, personajes memorables y una animación que para ese momento fue súper innovadora. Puede ser que quizás algunos le encuentren algún que otro cliché, pero la verdad, con todo lo que tiene para ofrecer, además de que irónicamente se burla de varios tropos quemados de otras películas de manera ingeniosa, es realmente inentendible cómo ni siquiera la nominaron al Oscar de animación del 2014. La sensación que me deja esta cinta no es que hicieron todo con tal de buscarle una justificación a una película de Lego, sino que agarraron la propiedad Lego para así plasmar todas esas ideas. Y realmente es algo muy raro que a día de hoy se priorice eso sobre lo otro. Respecto a Lego Movie 2, es una buena secuela, la verdad. Obvio, no está a la altura del original, más que nada porque no se siente tan original en los apartados en los cuales brilló la primera. En algunos aspectos, especialmente los chistes, se siente como que esta se intenta igualar el nivel de la película anterior, pero en mi opinión no llega a conseguirlo del todo. Además de que aquí hay muchos más chistes sosos que no pegaron mucho conmigo. Para ser en parte un musical, las canciones están no son terribles, aunque tampoco muy memorables. Y si a eso le sumamos que hay varias cosas que al menos a mí no me quedaron del todo claras, como por qué me tuvo una visión del Armagedón, o algunos detalles que no quedan del todo claros, el cómo se traduce al mundo real, nos queda como resultado una secuela que tiene muchos más defectos que la peli original. Aunque si ignoramos eso, todo lo demás es en serio muy bueno. Desde expandir el universo que planteó la primera, mostrar las consecuencias de los eventos importantes y sobre todo respetando lo anteriormente establecido en la 1, ya me parece algo a destacar de una secuela que perfectamente pudo haber seguido por la ruta más sencilla, y en general el humor sigue siendo de sus puntos más altos. Creo que su mayor pecado es que a pesar del buen desarrollo de Emmett y los nuevos personajes que la verdad no están mal, los temas que toca la historia y sus mensajes no son tan potentes como los de la cinta original y por eso no chocan tanto, pero el buen manejo del guión a cargo de Phil Lord y Chris Miller logran hacerla destacar. Creo que esta peli sufre mucho el no estar a la altura de la anterior, pero no me malentiendan, no solo es entretenida, sino que en general está en serio muy bien hecha. Tiene buen desarrollo de personaje, toda la escritura de la reina malvada siendo una representación de cómo el hermano ve a su hermanita, completamente mala a pesar de que tenga buenas intenciones, es algo realmente que se valora, y si a eso le sumamos que sigue manteniendo la esencia de la 1, llevando todo aún más allá, la hacen una secuela muy interesante y que vale la pena. No es la última Coca-Cola del desierto y eso es un hecho, ni siquiera fue de las mejores de su año, pero debo decir que La vida secreta de tus mascotas es una peli pochoclera muy buena. Obvio, hay bastante potencial desperdiciado, más que nada en la trama y los personajes que se pudieron haber profundizado muchísimo más. Pero dejando de lado eso, y si la vemos con los ojos que deberíamos ver una producción de Illumination y no de Pixar, la cinta cumple con su objetivo y hasta sabe dar más. Creo que la razón principal por la que me gusta la película es porque a pesar de carecer de emotividad en su trama o buen desarrollo en casi todos sus personajes, aprovechan al máximo su premisa original, más que nada en las situaciones cómicas y cada mascota diferente. En serio, todos los personajes ahí tienen por lo menos sus momentos para brillar, son carismáticos y las situaciones en las que se meten son tan alocadas que mínimo te entretienen. Me gusta que al tener en cuenta esto, la peli no tiene una duración muy larga y es que el ritmo es casi perfecto. Ojo, no quiero que piensen que no me doy cuenta que la historia es literalmente un plagio de Toy Story. Es algo que se nota demasiado a leguas. Pero yo siento que es un buen reciclado, en líneas generales. Hay gente a la que le gusta matar a esta película basándose únicamente en eso. Pero a ver,
Los montajes y la ciudad de Nueva York son de lo más hermoso de la cinta y es que la animación casi que no ha envejecido nada para haber sido hecha hace 10 años. En conclusión, es la típica peli familiar de Illumination, ninguna maravilla, pero sí creo que es de las mejorcitas del estudio y que aprovecha al máximo su mundo, cosa que varias pelis animadas parecidas no lo hacen tan bien. Me parece que matar a esta película solo porque decidió irse más por el lado cómico, típico de la productora, es realmente desmeditar toda la creatividad y empeño que se le puso detrás. No me malentiendan, admiro el viaje de Chihiro. Y de hecho, escribir esta crítica sí que no fue sencillo, ya que es una película que da para muchísimas reseñas. Pero creo que la razón principal por la que la peli no terminó de encantarme tanto fue porque no logré forjar una conexión emocional realmente fuerte como me hubiese gustado, ni como con la que veremos más adelante. Yo miro la peli y a grandes rasgos veo un coming of age con la visión tan característica de Miyazaki. Y sí, sé que describir al viaje de Chihiro únicamente con eso es quedarse recontra en lo básico, la película es bastante interpretativa y lo bueno es que a través de los personajes y situaciones simples te habla de un montón de cosas, es como estar atrapado en lo que vendría a ser la visión que Miyazaki tiene del mundo. Y sí, me gusta mucho, el cómo encapsula y representa tal cantidad de temas universales a través de una clara historia de fantasía y varios personajes con diseños inolvidables es magnífico. También me gusta que algunos detalles del mundo en el que se ambienta la mayor parte de la historia no queden explícitamente claros y por qué existen, ya que es indirectamente la mejor forma de encapsularnos en la piel de Chihiro y de hacernos entender que el mundo es mucho más grande de lo que nos parece, tanto que aunque sigamos de por vida con nuestro crecimiento personal, aprendiendo y queriendo entender todo, nunca llegaremos a comprenderlo al máximo. Sin embargo, aclaro, el que no sea de mis favoritas de la animación japonesa no se debe a algún problema en particular que tenga con el filme, simplemente no es de mis preferidas. Creo que su mayor disfrute radica, como ya dije, en una cuestión sentimental. Todos hemos pasado por una situación similar a la de Chihiro o estamos por pasarla, y es muy fácil empatizar y sentirnos identificados tanto con ella como con la mayoría de los eventos metafóricos que suceden a lo largo del metraje. Pero si no conectas del todo como me pasó a mí, puedes quedarte un poco insatisfecho. O sea, a ver, no por nada le puse 4 de 5 estrellas en Letterboxd. Pero no diría que me tocó personalmente como lo han hecho otras películas, y siento que eso también es parte de su gracia. Bueno, ahora me toca hablar de esta película. Y yo simplemente me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué entre tantas premisas para hacer una película tuvieron que escoger esta? Esta que literalmente es imposible que funcione porque ya el mismísimo concepto es lo peor que se puede elegir. A ver si me pongo un poco más objetivo. ¿Qué nos ofrece esta película? Una historia típica de buenos contra malos, ningún tipo de desarrollo de personaje y encima tiene canciones. Y a todo esto podría pasar como una cinta más del montón que nadie vio ni va a ver, pero al mezclarlo con esta premisa, sí, ganas popularidad, pero también sos responsable de una de las pelis más horribles y asquerosas que se pueden llegar a ver. Porque sí, más allá de su concepto, este film no tiene nada que ofrecer más que un montón de chistes y situaciones incómodas y no sé, supongo que una aventura por lugares por los que el medio de la animación jamás se ha atrevido a indagar. Aún así, la animación de esta película está decente y mantiene cierto estándar de calidad a pesar de ser una producción de Noruega. Y a pesar de todo, debo reconocerle a la cinta que al fin del día intenta dar un mensaje necesario de educación sexual que puede llegar a servir, pero no puedo evitar pensar en todo lo que se tuvo que atravesar hasta llegar a eso. O sea, no me sirve quedarme con una bonita lección para tener cuidado si el método de entregar el mismo es de esta manera. Puedo perfectamente mirarme un video educativo en YouTube, estoy seguro que en menos de 5 minutos llegaré a la misma conclusión sin tener que bancarme toda esta travesía por el cuerpo humano que no me sirve de nada, únicamente para generar incomodidad y ser la típica peli controversial del año. A ver, Fixer también es mediocre y comete muchos errores, pero mínimo se esfuerza por dar algo más, esto o no. El exorcista no necesita jumpscares ni suspenso barato para dejar huella. Todo se basa en el drama y el desarrollo de la historia. La primera vez que la vi, me encantó debido a que todo esto me impresionó y se sintió como algo mucho más innovador en su momento. Ahora creo que ya estoy más capacitado para hablar más objetivamente y sin exagerar tanto. Y en mi humilde opinión se valora, obviamente, toda la trama construida, los personajes y sobre todo las actuaciones y efectos visuales, además del cómo tocan sus temas presentes.
pero conmigo nunca terminó de generar una conexión emocional fuerte o siquiera asustarme, o al menos no como yo me esperaba. Linda Blair como Regan actúa asombroso, es una gran película, pero no me voló la cabeza. Pero las malditas escenas de las pruebas médicas me traumaron más que cualquier otra película de terror. Quise rever Kung Fu Panda 2 para refrescármelo un poco, al ser supuestamente de las mejores películas de todo DreamWorks. Sí, es muy buena secuela y tiene capas de profundidad y es muchísimo más oscura debido a su gran villano y varios momentos clave del filme como cuando Po encuentra la paz interior o su pelea final con Shen siguen siendo de los más icónicos de todo el estudio. Lo que me encanta de Kung Fu Panda es incluso a través de sus chistes sigue profundizando indirectamente en los personajes y mostrándonos más de estos. La animación también sigue estando impecable, incluso viéndola ahora, pero no sé si es porque tenía las expectativas muy altas, pero la verdad no me parece la mejor de DreamWorks ni por cerca. Varios diálogos son bastante cursis y ciertos giros se sienten predecibles, y el tan brutal cambio de tono entre escena y escena puede llegar a sentirse raro. Perdonen, pero Rango sigue estando un poco mejor en mi opinión. Esta es la primera peli de Ghibli que vi en el cine por un reestreno y la verdad me gustó. Obvio, no llega a ser igual de impresionante que otras del estudio, ya que La colina de las amapolas es una historia mucho más genérica y simple, por así decirlo, al menos en cuanto a premisa. Pero todo da un giro de 180 grados cuando se nos revela que ambos protas son parientes, lo que la vuelve al menos más interesante. Obviamente no decepcionan la dirección y el apartado visual, como siempre, pero luego de ver Whisper of the Heart, sí que esta se queda corta. No alcanza ni por cerca la ternura e incluso ese toque mágico que esa otra tenía, aunque creo que esto es algo más personal. Y sé que se llevan como 15 años, pero aún así se siente como el intento de Goro Miyazaki de igualarla, pero al menos para mí sin conseguir el mismo efecto de melancolía y empatía. De verdad que Mirai me sorprendió y para bien. Si bien me hubiese gustado conocer más a algunos personajes, específicamente a la que lleva el nombre del título, me encantó toda la ejecución de la trama. Por momentos recuerda el viaje de Chihiro. Tanto los temas que se tocan como el protagonista, que es tan solo un niño de 5 años, es muy interesante y refrescante. Y visualmente, si bien empieza con un look algo simple, termina siendo un espectáculo visual durante todo el tercer acto. En serio, hay que evaluar seriamente si quizás merecía ganarle el Oscar a Spider-Man. Estoy preparando un video de todas las pelis de Laika para mi canal de YouTube y decidí empezar por su primera cinta que no veía desde hace años. Para mí lo mejor son sin duda los diseños de personajes con proporciones tan caricaturescas pero sin dejar de verse algo tétricos y calzando perfecto con el estilo de la cinta. Pero en serio que visualmente es perfecta, tanto por el original uso del color como por los movimientos tan fluidos que se consiguieron, y todo con un look visual único que la destaca por sobre las otras grandes joyas predominantes del género. La historia no es que te vuele la cabeza, es cortita además, pero es muy linda, sin ningún miedo a ser oscura, pero a la vez otorgando una visión del amor, la muerte y la liberación personal de una manera que se siente bellísima. Aunque repito, y eso que a mí no me gusta menospreciar el trabajo narrativo, pero creo que en este caso todos los elogios deben ir hacia la animación tan excelente que se manejó, considerando más que fue la primera del estudio. La reacción que tuve al terminar Whisper of the Heart fue, Dios mío, qué peli más hermosa. Y aunque no considero que sea ninguna obra maestra, sí me parece que es una película, en definitiva, disfrutable de inicio a fin. No solo trata de amor, sino de arte, el descubrimiento interior, expectativas y relaciones en general. Todo contado de la forma más realista y humana posible. Uno de los slice of life más entrañables que he visto. La vida de Chuck. Una de las mejores películas que vi el año pasado. Pero en serio, que aunque se quedó afuera de varias premiaciones, esta es una película que todos deberían ver al menos una vez en la vida. Ya que esta es una peli que fácil le pega a cualquier persona debido a la gran cantidad de temas universales que toca. Basada en una historia de Stephen King y dirigida por Mike Flanagan, el filme se divide, al igual que la novela, en 3 actos. El primero siendo uno que parece tratarse del fin del mundo, el segundo, el encuentro de Chuck, el protagonista, poco antes de morir, ante la nostalgia y los recuerdos vivos de su infancia, y el tercero siendo el que le da un significado a todo lo visto anteriormente y que refuerza no solo los mensajes, sino también el impacto emocional de la cinta. La vida de Chuck nos recuerda todo el poder que tenemos nosotros para cambiar el mundo, ya que la vida es efímera y que cada vez que alguno de nosotros se va de este mundo, toda una historia y una vida en general también se desvanece. Todo esto acompañado de la gran cinematografía del director y de una cantidad de escenas y diálogos que se quedan grabados en la memoria del espectador.
Envidio a todo aquel que tuvo la fortuna de ver este espectáculo visual en la pantalla grande. Belle tiene una de las premisas más originales e interesantes que vi últimamente. El tercer acto es bellísimo, pero toda la película en general es hermosa, y tiene una protagonista muy identificable. Tiene elementos además que me recuerdan a Suzume y La Bella y la Bestia. Lo único malo es que no puedo negar que se me hizo algo predecible en cuanto a dónde quería llegar la película. Hablando del mensaje. A la vez, no puedo evitar pensar que sí se siente bastante cliché, con temas y hasta estereotipos de personajes que hemos visto mil veces en el cine. Pero su mundo tan fantástico y la ejecución de todo el conflicto, que resuena mucho más a día de hoy, me pueden más. Aunque si no fuera por estos, creo que su calificación bajaría. Mr. Link me parece por mucho el proyecto más genérico que ha hecho Laika hasta ahora. Se queda muy corta en cuanto a guión a comparación de otras del estudio. Tiene una buena premisa y personajes con potencial, pero todos estos se sienten algo planos y con un desarrollo muy formulaico. La historia y diálogos se sienten extremadamente clichés y el humor lamentablemente tampoco llega a ser de sus puntos más fuertes. Digo que es una lástima porque es una película que se inclina mucho por el lado de la comedia, más aún con el personaje del señor Link, pero sinceramente muchos de sus chistes se sienten algo infantiles. Asimismo, su relación con Sir Frost, si bien está interesante el paralelismo que hacen con ambos casi llegando al clímax, literalmente solo tienen un momento en toda la cinta en la que se intenta profundizar en su relación. Es una peli decente, entretenida y con personajes muy carismáticos, al menos en cuanto a diseño, pero lo único realmente destacable es la animación. Es hasta ahora la película de Laika que mejor se ve de lejos. Pero creo que en definitiva, Mr. Link es para Laika lo que es el Cavernícola para Arman. Siempre me ha parecido que Cars 3 es la secuela más infravalorada de Pixar, puesto que sus críticas radican únicamente en que es una película que pertenece al universo y la saga de Cars, cosa que genera mucha división. Pero esos son problemas que le debemos reprochar a la 1, no a esta. Estoy seguro que si perteneciera a otra franquicia, esta sería una secuela querida por el público, ya que toca temas sensibles e incluso raros en una película infantil. El legado, apreciar los nuevos talentos y sobre todo saber cuándo termina una etapa de tu vida para que otra nueva pueda comenzar. Y hasta sabes cerrar la trilogía de una manera que se siente orgánica y bastante genuina. No voy a explayarme mucho ahora, pero sí les digo que quiero hacerle un análisis individual más completo en otro video del canal. Coraline es la mejor película de Laika en cuanto a dirección, apartado artístico y uso del color. Si bien Mr. Link me parece la mejor en cuanto a calidad se refiere, en Coraline se logra un aprovechamiento del recurso de la animación bastante superior. Si bien por el lado de la historia ya tiene un mensaje bastante repetido de ten cuidado con lo que deseas y demás, logra atraparte ya que el filme logra que empatices con la protagonista en tan solo los primeros minutos. Hay una atención muy meticulosa en cuanto a la duración de las escenas y el cómo se nos va presentando los distintos conflictos. En vez de escupirlo todo de una, la peli se desarrolla de manera natural con sus personajes. Y aunque quizás por momentos pueda llegar a ser algo aburrida en mi opinión y la trama no sea precisamente lo más original del mundo hasta con sus clichés, su gran manejo del guión y sus ideas ingeniosas la han convertido en una película muy disfrutable y encantadora. ¿Qué? Illumination hizo esto. Lo primero que destaco en Sing es la originalidad de la cinta, sobre todo de la ejecución. Se sabe que una de las mayores críticas de Illumination son las tantas subtramas que meten en sus producciones, las cuales terminan confundiendo al espectador sobre cuál es el rumbo que quiere tomar la historia. Pero para esta peli en particular, eso no es un problema, al contrario, es uno de los elementos más destacables de la cinta. Porque sí, es cierto que aunque en teoría el protagonista es Moon, la cinta maneja una estructura narrativa diferente, ya que constantemente está cambiando de historia para otorgarnos el punto de vista de cada uno de los personajes. Y esto es algo que vale la pena resaltar porque no solo es lo que distingue a Sing de muchas otras películas, sino que también logran que nosotros empaticemos con cada uno de estos. Cada una de sus distintas historias son muy identificables, con una de ellas sí o sí nos veremos reflejados. Y aunque el concepto de todo el mundo habitado por animales no está tan bien aprovechado como en Zootopia, creo que esto está para precisamente simbolizar metafóricamente el cómo todos somos animales diferentes, con nuestros propios problemas, virtudes y defectos. Pero para mí, lo que termina siendo la frutilla del pastel es el uso de la música.
A comparación de otros filmes en los que la música está porque sí, o a lo mucho para reflejar algo que ya estamos viendo en pantalla, lo que hace que de alguna forma siga sintiéndose forzada o innecesaria, en sí la música es el catalizador de toda la trama, y cuando los personajes se ponen a cantar, lo hacen estando conscientes de que están cantando y no solo para el concierto, sino para ellos mismos. Cada uno de sus temas actúan como método para concluir el arco de su desarrollo personal. En otras palabras, la música funciona como arte. La peli no es perfecta, tiene sus elementos algo clichés y chistes que en general se sienten mal distribuidos. O sea, hay momentos en los que los chistes se sienten de más y escenas en las que quizás se pudieron haber incluido para aliviar un poco la carga emocional que la cinta no logra muy bien. Pero sinceramente todo el corazón que se nota que tiene la película en los otros apartados son más que suficientes para posicionarla como la mejor peli de todo Illumination. Lo voy a decir, la única realmente buena película animada de este año fue Chainsaw Man: El Arco de RC. Sé que quizás sea medio complicado compararla con otras del 2025 debido a que es una peli que al fin y al cabo es una continuación de una serie, pero esta cinta de manera independiente se defiende más que bien. Este conflicto que se le presenta a Denji en este arco es uno de los más interesantes y la primera mitad de la película me fascinó. El montaje inicial, la escena del cine, la relación entre Denji y Reze y en general todo me pareció perfecto. Lamentablemente, a partir de la segunda mitad, la cinta se convierte en únicamente un espectáculo visual de peleas que a mí sinceramente me terminó cansando un poco. Aún así, no voy a negar que es por mucho la mejor peli de animación de este año, al menos de las que yo he visto. La caracterización de los personajes, los diálogos y el suspenso, todo eso es cine. Pero sobre todo, lo mejor es sin duda la animación. A pesar de las quejas que he oído sobre el cambio en el look visual, verla en 3D fue en serio una experiencia impactante. Los efectos visuales son impresionantes, y diría que pocas pelis son las que verdaderamente merecen ser vistas de este modo sí o sí. Y efectivamente, la cinta cumple no solo con adaptar más que bien el arco, sino también con otorgar una nueva experiencia que justifique su existencia. Norman es una muy buena película, aunque los personajes y parte del guión sean bastante clichés. Destaca mucho por su magnífica parodia al cine de terror, a pesar de ser una película infantil, los temas que toca, su crudeza, el clímax y en menor medida la comedia. Por parte de la animación, obviamente está impecable a pesar de no ser el proyecto más ambicioso de Laika en este aspecto. Sin embargo, tiene secuencias visualmente impresionantes y una dirección de fotografía que, como ya dije, homenajea al cine clásico de este tipo. Aún así, la remasterización en 3D no me satisfizo como esperaba. Tiene buenos efectos visuales y todo, pero no sé si será porque literalmente el día anterior vi la peli de Chainsaw Man también en 3D, la cual sí fue un completo espectáculo visual. Pero esta no me impresionó tanto. Aún quitando eso, creo que es una película que destaca más por un par de escenas en particular, más que por todo su desarrollo en sí. Es buena, aunque no tan memorable. Lo mejor fue ver sin duda el avance de Wildwood. Al ver otra vez Zootopia me generó sentimientos encontrados. Si bien se valora los riesgos que tomó Disney para hacer una película con alegorías a la discriminación y el racismo a través de una trama familiar, este tema no está tan presente en el desarrollo del filme. Y creo que el único momento en el que la alusión se nota claramente es luego de que Judy descubre que los depredadores estaban encarcelados bajo las órdenes del alcalde. Por momentos la cinta termina aplicando además varios clichés y fórmulas típicas de las pelis de Disney, lo cual hace que se sienta como una película con elementos ya bastante reciclados al menos en cuanto a su guión. Sin embargo, una vez que trasladas ese molde de trama ya bastante usado a una película como esta, con este concepto y premisa, se convierte en una experiencia completamente diferente, más interesante, más divertida y con un nuevo significado. La historia es entretenida en todo momento, el diseño de producción de la ciudad de Zootopia es impresionante, hace que te den ganas de visitarla, y los personajes de Nick y Judy son de mis dúos favoritos del estudio con una química palpable, momentos emotivos y un conflicto genuino. Hubieron detalles que se pudieron haber pulido mejor, como la villana que en mi opinión no es mala, pero pudo haber sido un poco mejor escrita, o una trama que por momentos se siente que pudo haber sido incluso más profunda y ambiciosa, se nota por momentos los límites que tiene a nivel narrativo. Sin embargo, con su ritmo perfecto, personajes carismáticos y bien desarrollados, una caracterización de estos y creación de mundos fantásticos, una comedia que casi siempre funciona, detalles tanto visuales como del guión que pasan desapercibidos y su mensaje tan potente para la sociedad y cultura general, la hacen una película muy buena y hasta icónica en la historia moderna de Disney.
Tiene demasiadas cosas buenas y sin duda es de mis favoritas del estudio en lo que va del ciclo, aunque tampoco sea decir mucho. Mi interpretación del Se levanta el viento es que utiliza los aviones como una metáfora del propio protagonista, además de su sueño como tal, y eso toma más sentido con el mismo título del filme, además de que, en menor medida, ofrece una crítica al uso general de estas obras tan magníficas como son los aviones. La animación me parece para aplaudir, ofreciendo un avance técnico impresionante. Los colores son vibrantes y los efectos y ciertas secuencias visuales son impactantes. Por momentos no miento, la cinta parece una pintura cobrando vida. A pesar de todo, la relación de los protas me pareció muy poco desarrollada. Sé que quizás ese ni siquiera es el punto de la cinta, pero sí es algo raro que literalmente ambos hayan decidido casarse cuando no llevaban ni 10 minutos conociéndose en la película. Y el drama no llega a ser tan potente como para dejarte pensando en el mensaje. Simplemente no logra tener el mismo impacto emocional, a pesar de ser una película mucho menos ambigua a comparación de otras obras de Miyazaki. La música tampoco me pareció algo tan destacable, e incluso tiene algún que otro diálogo medio cursi, pero en general la cinta logra cautivarte por todo el viaje interior del protagonista. Pudo ser mejor, nada más. Esta película tiene muchas longitudes de capas emocionales. No, en serio, esta peli tiene demasiadas capas y mensajes ocultos, y creo que gran parte de su magia radica precisamente en el hecho de que cada vez que la ves siempre le sacas algo nuevo. Se sabe bien que la cinta abarca varios temas, desde la discriminación, la adaptación, la futura dependencia hacia la tecnología, la comunidad, las constantes protecciones de las figuras paternales hacia sus hijos, pero obviamente el tema principal y el motor del desarrollo en Ross es el concepto del amor a través de una madre. La película no solo explora esto mostrando el cómo hasta un robot, que supuestamente no tiene sentimientos, logra desarrollar un vínculo afectivo con un ser vivo. Y a través de esto también, de paso, se toca el concepto de la crianza y el cómo ser una buena madre, viéndose reflejado en cómo, al igual que muchas, ni siquiera un robot que tiene incorporado todos los conceptos y soluciones de la humanidad le resultó fácil esta tarea, por lo que solo queda improvisar. Aún así, para mí, eso no es exactamente lo mejor que hace esta hermosa cinta, sino el cómo cuestiona los valores y conceptos de la amabilidad, la solidaridad, al en teoría contradecir nuestra programación como seres individualistas, ya que Ross, una robot que si bien no puede sentir nada, tiene incorporada todos los valores e intenciones que los humanos le han inculcado, llega a este bosque de animales salvajes, y esto se convierte en una representación de Ross, ya que ellos también tienen su propia programación, la cual les impulsa a actuar por su instinto natural. Pero al final de la peli, tanto Ross como el resto de los animales demuestran su lado más humano y amable. Ross, al desafiar su programación, la cual no le permite sentir nada en cuanto a emociones genuinas, y todos los animales al unirse como comunidad y dejando de lado sus prejuicios e instintos de supervivencia para ayudarse mutuamente. Por lo que esta película nos recuerda la importancia de la empatía y el romper el molde en un mundo en el cual muchas veces terminamos actuando únicamente por beneficio propio, siendo egoístas y provocando el alejamiento y la falta de afecto por parte del resto. En definitiva, esta película nos invita a desafiar nuestro lado más robot y ser más salvajes. Y aunque me quedo muy corto con esta reseña, ya que falta hablar del apartado visual y todo el desarrollo y conflicto interior de Brillo, prefiero terminar aquí para dejarlos únicamente con el que es, en mi opinión, el aspecto más importante del filme, e irónicamente uno de los más infravalorados. De verdad, no entiendo por qué algunos la tachan como secuela que no llega a la altura de la 1 o no es tan buena en varios aspectos. Quizás la primera tiene un desarrollo más íntimo y una conclusión que se siente más completa. Además de que todo el concepto del multiverso está mucho más simplificado para hacer más fácil de digerir la trama. Pero la 2 me parece mucho más ambiciosa y emocionante. No solo la amenaza es muchísimo mayor e interesante, sino que potencia todos los aspectos posibles por los que la peli del 2018 fue tan aclamada. La animación no solo sigue mejorando y puliendo el estilo que estableció la primera, que simula ser un cómic en movimiento, aprovecha todas las opciones que brinda el medio de la animación para darle una personalidad única a cada universo que se muestra en la cinta.
Además, utiliza los colores para representar las emociones de los personajes de una forma hermosa. Te puedes quedar apreciando cada fotograma como si fuera un cuadro, y lo mejor es que hay una variedad de estos impresionante. En el aspecto técnico, esta película lo tiene todo. Ya solo por eso merecía el Oscar. Pero por suerte, lo más admirable del filme no fue solamente eso, llevar a límites inimaginables el apartado visual, sino el cómo, a pesar de esto, no descuidó su narrativa. Si analizamos tanto el conflicto de Miles como la subtrama de Gwen y toda la trama con Miguel O'Hara y el multiverso, podemos encontrar que todos estos comparten un núcleo similar, el de ir en contra de lo que supuestamente es lo correcto, porque nosotros no lo percibimos así. Y si bien esto podría ser un acto rebelde típico de la adolescencia, la cinta lo explora como parte fundamental del crecimiento personal para nuestra transformación en las personas que nos queremos convertir. Este tema va de la mano con el desarrollo de tanto Miles como Gwen, y la verdad, sus escenas, tanto en las que están juntos como en las que están en sus respectivos mundos, son todas unas joyas. Son tan buenas las escenas y el guión de la película que, aunque el final literalmente está cortado, te vas del cine con muchísimas cosas positivas, porque todo lo que debía hacer esta secuela para hacerle justicia a su antecesora lo hizo a la perfección. Expandir el universo, crear villanos que supongan una amenaza más grande, añadirles un nuevo arco a sus protagonistas que no es lo mismo que la 1 y aún así no se sientan forzados. Si a eso le sumamos las escenas de acción tan bien realizadas, los giros de trama que tiene y sobre todo el uso de las referencias y el fanservice, los cuales están para favorecer la historia y representar conceptos esenciales para la cinta, nos dan como resultado una de las películas animadas más atrevidas e impresionantes de todos los tiempos, me atrevo a decir. No les voy a mentir, si me pongo más objetivo, sí tiene algunos ligeros defectos, tales como algunas conveniencias y el hecho de que casi no se vea que Miles es un Spider-Man a su manera, cometiendo errores y siendo imperfecto, lo cual era uno de los detalles más importantes de la primera cinta. Pero si como todo esto fuera poco, al igual que varias de las últimas obras maestras animadas que nos ha dado Hollywood, como Soul y Robot Salvaje, la cinta te invita a sacar una conclusión propia al final del viaje, haciéndote reflexionar sobre, en este caso, quién es el bueno o el malo en esta historia, y así nos ponen los zapatos del protagonista. Robin es de los proyectos más hermosos y cautivadores que Arman ha hecho. Simple pero efectiva, cliché pero con muchísimo corazón. Y todo esto con un estilo visual y artístico único que además calza perfecto con la época navideña. Veré si para las fiestas del año que viene le dedico un video analizando este maravilloso corto. Tengo sentimientos encontrados con Perfect Blue. Lo que valoro mucho es que, al menos a mi interpretación, la cinta intenta jugar mucho con el espectador. Después de la mitad de la película dejé de intentar deducir qué es real y qué no, ya que era muy difícil, pero yo creo que esto es parte de la experiencia, y el cómo Satoshi Kon logra perderte en este mar de realidad, imaginación y sueños hace que empatices más con la protagonista, ya que, al igual que ella, estamos atrapados en esta situación sin poder diferenciar entre lo que es y no es. He visto un montón de análisis y opiniones, y la mayoría concuerda en que la resolución del final es lo que literalmente se ve en pantalla, que Rumi era la mima de las ilusiones y que el problema era ella. Pero para mí, basándome en lo que anteriormente dije, sumado al hecho de que, repito, es una peli que se presta a varias interpretaciones, me parece muy superficial quedarse solo con eso. En mi humilde opinión, ya para el final de la película, Mima ha estado tan estresada que, ya al no distinguir quién es ella, cree que aquella Mima de las alucinaciones es cualquier persona menos ella. Su visión de esa versión de ella que no quiere recae en una persona ajena a ella. En el fondo, está incriminando a alguien más por sus propios actos que ella no puede controlar ni mucho menos aceptar. Por eso es que, cuando al final se ve que Rumi está en el hospital, en realidad es Mima dejando atrás aquella versión suya, y consigo sus temores y expectativas ajenas representadas en Rumi. Y cuando ella dice, sí, yo soy la Mima real, no solo es una reflexión superficial de que ha dejado atrás esas presiones, sino que, a mi parecer, está reconociendo que, a pesar de todo, ella es quien es y quien decide ser de ahora en más. Pero no lo está haciendo en el sentido de que ahora sí podrá controlar su vida, ya que no permitirá que los demás estén detrás suyo nunca más. Lo hace estando consciente de que todo por lo que ha pasado se debe en gran parte a ella, y que este es el camino que debe seguir para no volver a pasar por algo similar.
Quizás esté exagerando, pero creo que esta es una idea más convincente, porque el que de la nada, luego de tremendo caos, se nos revele que la mala simplemente era Rumi, que no era hasta ese momento un personaje con mucha participación, no me termina de cerrar del todo. Quitando eso, obviamente que igual queda mucho más por analizar como el uso del color o los recursos cinematográficos típicos del director, pero no quisiera extenderme demasiado. No creo que sea perfecta y hay varias otras pelis similares que vinieron después de esta y que me parecen más impresionantes, pero eso no le quita su mérito. A pesar de su animación claramente de antaño, Perfect Blue sigue siendo una muy buena experiencia, tocando una gran variedad de temas y para algunas personas no dudo que va a ser una cinta transformadora. Esta quizás sea una reseña bastante corta, pero la verdad es que no hay mucho para decir de In Your Dreams, más que es un completo potencial desperdiciado. Dejando de lado la premisa y el mensaje, toda la ejecución de la película y los personajes se sienten 100% clichés. Logra fácilmente predecir los giros de trama y hasta incluso a dónde quiere llegar la cinta al final. Jamás profundiza en algún aspecto de los protagonistas como para hacerla siquiera un poco destacable ante otras pelis similares. Me hubiese gustado que aprovecharan más los distintos estilos de animación para cada sueño, ya que los diseños de personajes y el look de la cine en general luce bien, pero muy genérico y aburrido, y quitando algunos diseños creativos de ciertos personajes que van apareciendo en el mundo de los sueños, y unas pocas secuencias visuales, el apartado técnico no se me hizo algo memorable, nomás cumple. A pesar de lo formulaica y artificial que puede llegar a sentirse en cuanto a desarrollo, está más o menos pasable, tanto por su concepto que al fin y al cabo es interesante, y algunos chistes que pegan bien, pero no se pierden de nada no viéndola. Depende que al ser una cinta con mucha dosis de humor, los chistes no se sienten infantiles y los momentos de tensión sean sorprendentemente serios. Podríamos decir que la película sabe equilibrar perfectamente su lado más cómico con el dramático. Dejando de lado eso y sus buenísimas canciones, El gato con botas y El último deseo obviamente se sostiene principalmente por su apartado visual y su historia. Respecto a esta última, no voy a negar que mi mayor problema es la sobrecarga que tiene, particularmente Ricitos y los osos, que no son malos personajes para nada, pero sí se sienten innecesarios, más teniendo en cuenta todo el tiempo en pantalla que ocupa su subtrama. Jack Horner lo entiendo porque precisamente sirve como un reflejo de aquellas personas completamente cegadas por un deseo y que son incapaces de ver lo demás. En sí, es el típico villano que estorba a los protagonistas y que supone como tal una amenaza más externa, pero es un tremendo villanazo. Demasiado amenazante, un despiadado sin corazón, y sus interacciones con el grillo son unas joyas. Creo que aún con él, todavía la peli se sostiene más que bien. En papel, es una aventura clásica de personajes yendo de punto A a punto B, pero con muchísima personalidad. Si esta cinta se distingue ante otras similares, es por su excelente ritmo, dando espacio tanto a momentos de pausa para el desarrollo de los protas, como a escenas de acción completamente alocadas, todos sus personajes, con características tan únicas y momentos en los que brillan gracias al excelente guión, que se vuelven memorables, y sus momentos que se quedan grabados en la mente del espectador, desde las escenas de interacción entre los tres personajes principales, así como las batallas y los encuentros del gato con el lobo, los cuales son posiblemente de los mejores que nos ha dado DreamWorks. Es muy entretenida. Aunque si tuviera que dar una queja es que la relación entre el gato y Kitty, si bien es muy linda, termina desviando un poco el foco principal, el cual es el miedo del gato hacia la muerte. Durante todo el transcurso de la trama solo hay un par de momentos en los que el lobo aparece, y creo que se pudieron haber eliminado varias partes que son más de relleno para incluir más secuencias importantes para el desarrollo del protagonista, tanto para su romance como sus encuentros con el lobo. Sin embargo, a pesar de sus ligeros fallos, la cinta es increíble no solo por su clímax y la frase final del gato, sino por su animación. Más allá de sus secuencias de acción con un dinamismo de cámara impresionante y colores vibrantes, la cinta se destaca por tener un look inspirado en los artes conceptuales y con trazos pintados para que dé la sensación de estar sumergido en un cuento de hadas tradicional. A eso se le suma un rediseño de personajes espectacular que no solo va como anillo al dedo con el nuevo estilo que adopta esta secuela, sino que le otorga a estos expresiones y un alma del que carecían en la 1 y que es inigualable. La película está llena de planos y transiciones que no se han visto además en ninguna otra película del estudio. Sinceramente, creo que Robot Salvaje es superior ya que irónicamente se siente mucho más humana y sentimental. Exactamente lo mismo me sucede con Pinocho del Toro.
Esta tiene algún que otro diálogo que se siente forzado y en gran parte se sostiene por el desarrollo interior del gato, lo cual es sin dudas lo mejor de la película. El cómo el film hace que sin darte cuenta te enfrentes a la muerte de frente, desafiándola directamente y reconociendo que es seguro que jamás la venceremos, pero que no hay que dejar de seguir peleando por la vida valiosa que tenemos, me parece un mensaje potente que le puede llegar a cualquiera. Eso es lo bueno de esta peli, que funciona y tiene cosas que ofrecer para cualquier persona. No sé si de las mayores obras maestras de la animación, como dicen algunos, pero sí de mis favoritas de DreamWorks totalmente. Me encanta cómo a través de los acontecimientos y el guión, la cinta de manera sutil nos va llevando hasta donde quiere llegar. Creo que Pinocho del Toro es el ejemplo perfecto de lo que es un buen remake de una historia clásica. En vez de seguir el mismo camino de las otras pelis hechas en base al personaje, esta versión de Guillermo del Toro se caracteriza por tener su visión propia de lo que significa el tigre de madera. Similar a lo que hace en otras de sus cintas, esta peli contiene el mensaje principal de la búsqueda de la identidad y los valores propios y el abrazar las imperfecciones de uno mismo, ya que el ser humano nunca será perfecto. Por eso me parece ideal que Pinocho no se transforme en un niño de verdad al final, ya que sería algo contradictorio con lo que esta nueva versión quiere transmitir. Esto se ve reflejado en el diseño de Pinocho, el cual es uno de mis favoritos vistos en pelis animadas, e incluso en su animación cuadro por cuadro, ya que se sabe por experiencia que la animación stop motion, por más de que se tome mucho tiempo, nunca llegará a un nivel tan excelente de movimiento ni fluidez absoluta. Partiendo del hecho de que aquí el punto no es decirle a la audiencia sean obedientes siempre ante las figuras de autoridad, ya que si bien eso nos puede llevar a cometer actos muy cuestionables, también nos permite cuestionarnos sobre si realmente el mundo en general también está mal. Por eso es excelente que en este caso se reemplace la isla de los juegos por el campo militar y que el filme se ambiente en una Italia de los años 30, porque hace más énfasis en el mismo mensaje. ¿Somos realmente seres propios o terminamos siendo marionetas de alguien más? Y de esa misma forma, esta peli logra distinguirse de las otras adaptaciones de Pinocho por ser la más atrevida al cuestionarse las lecciones originales que estas otras contenían. En definitiva, es una vuelta de tuerca necesaria para estos tiempos. Si bien la trama superficial es casi la misma, contiene sus claras modificaciones. Pero todo esto es en pro de actualizar el personaje y otorgar una nueva experiencia y perspectiva del cuento que todos conocemos, sin perder en absoluto la esencia de sentir que estás viendo una película de Pinocho. Queda mucho más por analizar como los personajes secundarios y los otros mensajes, además de por lo menos mencionar el fabuloso trabajo técnico y artístico detrás del equipo de producción, más teniendo en cuenta que no proviene de alguna empresa grande especializada en este género como Arman o Laika. Pero creo que es mejor que vean esta joya por ustedes mismos. Y sí, Oscar más que merecido, obviamente. Gato con Botas es muy buena y todo lo que quieran, pero Pinocho le saca una muy leve pero clara diferencia de calidad. Más que nada porque se siente como una cinta con muchas menos limitaciones corporativas, más honesta, más cruda y más realista. Aunque mi favorita de este año haya sido The House. Me vi las dos primeras películas de Destino Final y la verdad, respecto a la uno, lo único que realmente me llamó la atención fue el concepto de la muerte. Lo demás es medio lo que ya esperaba. Sé que es una peli icónica para muchos y no soy el indicado para hablar de esto, pero estoy harto de que casi todas las pelis de terror que veo, especialmente los slashers, sean tan formulaicas. Esta por lo menos es innovadora en algún que otro aspecto y no voy a negar que la disfruté. Pero qué sé yo, tampoco tengo mucho más para decir. Escuché que las últimas secuelas mejoraron en calidad, así que les tendré que dar una oportunidad para compararlas con la original y sacar una mejor conclusión. Pero la verdad es que para ser la primera película de una de las franquicias de terror más importantes de este siglo, me decepcionó bastante, porque al final termina convirtiéndose en otra típica peli de terror sin mucha sustancia, a pesar de que pudieron haberse explayado en mucho más. Y a ver, sé que las películas de terror de este tipo no les puedo pedir mucho más de lo que ofrecen, pero siento que al final del día no pretende hacer nada original con un molde de película que ya está muy gastado. Y al menos para mí, que no soy particularmente fan del terror, pierde la gracia rápidamente. Más encima la 2, que es literalmente lo mismo que la 1, pero más aburrida.
Perdón, pero no me gusta cuando una secuela es literalmente una copia de su antecesora pero con otros personajes. Shrek es una de las más importantes pelis de animación de la historia, en mi opinión, al menos de la moderna. Una obra que jamás se había visto hasta ese momento y que más que una simple burla cuestiona todos los estereotipos, clichés e historias formulaicas con tanto estilo que incluso a día de hoy sigue siendo efectivo. A través de esta sátira se esconde un bonito mensaje sobre no juzgar a alguien por su apariencia y que todos tenemos capas. Y lo mejor es que indirectamente es un paralelismo con la propia existencia de esta cinta. Varias personas en su momento seguramente subestimaron la peli, tanto por su premisa y su protagonista algo extravagante. Y si hace 20 años Shrek cerraba bocas por eso, a día de hoy sigue sorprendiendo por lo bien hecha que está y se sigue manteniendo como una de las películas animadas más originales e identificables para el espectador jamás hechas. Para el público latinoamericano ya es una joya que debería ser conservada en museo por su doblaje, memes y su comedia. Pero lo bueno es que este filme se sostiene aún dejando de lado esos factores que la vuelven incluso más emblemática. El niño con el pijama de rayas es una película que te deja muy impactado emocionalmente. Más allá de un par de escenas que sí son fuertes y se te quedan grabadas, el resto está bien. Es una historia simple de amistad imposible, con un protagonista con dilemas morales que contrastan con el contexto sociopolítico de la época en la cual se ambienta la cinta. Me gusta la dirección de fotografía y, como dije, el clímax sí que te deja marcado, pero no creo que sea ninguna maravilla. Creo objetivamente que Aviones, Equipo de Rescate, es una de las pocas secuelas de Disney realmente decentes o que mínimo no se sienten absolutamente innecesarias y que además supera por mucho al original. Entiendo el odio hacia Aviones 1, no es más que una copia de la trama de Cars, pero esta por lo menos nos entrega secuencias emocionantes, una sensación de peligro real, un soundtrack verdaderamente bueno y sobre todo un desarrollo de Dusty mucho más interesante, el cual abarca desde renunciar a su sueño en un momento temprano del metraje hasta arriesgar su vida durante el final. Es un producto muy parecido a Cars 3, al igual que con esa, se nota que los creadores esta vez decidieron ponerle un poco más de corazón a la historia. Si reemplazaran ese final tan anticlimático por uno más realista como en esta última, sería una secuela totalmente sólida. Pero en serio, no saben la nostalgia que me dio revisitarla luego de tantos años, y creo genuinamente que está bastante bien, más si la comparamos con las otras secuelas del estudio e incluso con las otras pelis de su misma franquicia. También tiene varios chistes y frases comédicas que pegan bien, y eso que es una cinta que no pretende irse mucho del lado del humor. Y a ver, aunque el concepto del mundo de Cars es algo que genera mucha división y confusión, el diseño de personajes y el cómo reflejan tan bien sus personalidades y físicos, siendo tan solo vehículos, me parece admirable. Obvio, también vi Zootopia 2 y es mejor que la primera. Sinceramente, sigo prefiriendo ligeramente la 1 porque maneja un ritmo más equilibrado y tiene mejores chistes. Además de que aquí, el mundo de los reptiles no se siente tan explorado. O sea, no es que no pasemos tiempo en él, pero no logramos comprender del todo el cómo funciona su sistema. Sin embargo, debo admitir que si por algo resplandece es por todo su subtexto político que envuelve la historia. No quisiera tirar spoilers para los que no han visto la película todavía, aunque lo dudo mucho, pero hay muchos más asesinatos de lo que esperaba en una cinta de Disney, y aunque ningún personaje muere al final, termina sintiendo peligro genuino durante el clímax. No es la película animada más revolucionaria del mundo ni la que necesita Disney para limpiar su imagen del todo, pero no solo cumple, sino que supera las expectativas de lo que es ser una verdadera gran secuela. Y sí, es la mejor película de Walt Disney Animation desde Zootopia 1. Aún así, diría que se esperen a la segunda parte del top del 2025, donde daré una crítica con muchos más detalles. En cuanto a parodias, no tengo dudas que Shrek 2 es muy superior a la primera. Este humor está mucho más pulido y la mayoría de los momentos más icónicos de la saga salen de esta cinta. Pero sinceramente jamás me terminó de convencer del todo la historia. Los nuevos personajes y el hecho de que los protas cambien de apariencia me parecen muy bien, pero siempre sentí la premisa algo forzada, innecesaria o genérica. Ojo, no digo que la trama sea mala, porque no lo es en lo absoluto, pero nunca sentí este camino para continuar la historia como algo completamente orgánico.
O mejor dicho, como la de una secuela de una película tan buena. Y si comparamos las emociones y el desarrollo de Shrek en esta peli con la anterior, pues al menos para mí queda más en evidencia que esta secuela no logra llegar al original. Shrek fue algo innovador, nunca antes visto. Shrek 2 se siente más como un epílogo o un especial fanservice, aunque uno más que bueno, claro está. Nunca logré conectar del todo con Withering With You como me hubiera gustado. Suzume sigue siendo el director en mi opinión. Aunque carece de las parodias que caracterizaron tanto a las anteriores entregas, Shrek para siempre lo compensa con el mejor y más íntimo desarrollo de Shrek visto en la saga. Es por mucho la peli más emotiva y que genera una real conexión emocional con el espectador. La amenaza es la más grande vista hasta ese momento, con Rumpelstiltskin robándose la pantalla cada vez que aparece, y en mi opinión, estando a la par con Lord Farquaad y Hada Madrina. Esta cinta no solo sirve como un cierre satisfactorio al logro y corregir el mal sabor de boca que dejó la tercera parte, sino también como un vistazo hacia el legado del personaje y sobre todo lo que tuvo que arriesgar y sacrificar para obtener la vida que tiene. Si bien la premisa en un inicio puede sonar algo forzada para Shrek, indirectamente plantea una pregunta interesante. ¿El estereotipo del logro típico, solitario, roñoso y sin preocupaciones, puede tener también sus cosas buenas? Shrek ha dejado esa versión de sí mismo para convertirse en el fenómeno y ejemplo de romper esquemas que es a día de hoy. Sin embargo, al comienzo lo vemos estar arrepentido del camino que ha tomado y extrañar su vida pasada. Pero es cuando hace el trato con Rumpels y pierde todo por lo que había luchado que se da cuenta que a pesar de que tenga sus cosas que no le convencen, la vida por la que se quejaba es en el fondo la que escogió tener y la que de verdad lo hace feliz. A esto además se le suma la relación mucho más personal y trabajada que Shrek y Fiona van construyendo a lo largo del filme, y nuevos vistazos a los otros personajes que sí están bastante chistosos. Aparte, cuestiona qué sucedería si las profecías de los cuentos de hadas no se cumplen, visto de manera excepcional cuando nos damos cuenta que Fiona tuvo que escapar de la torre por su cuenta debido a que su príncipe azul, o Shrek en este caso, nunca llegó ya que jamás existió. Eso sí, la comedia se ha diluido un poco con esta entrega. No solo el humor paródico, sino también en general. Son muy pocas las frases icónicas o momentos humorísticos que hayan quedado grabados en la memoria colectiva. No es que la comedia no esté presente, solo que la calidad de esta no llega a ser tan buena. Sobre todo Burro, que en la mayoría de sus remates o diálogos se sienten algo sosos. Aún así, aprecio que se hayan ido más por el lado del drama, no solo por el riesgo en sí, sino porque hacer una película al estilo de las anteriores hubiese sido un verdadero reto y seguramente no hubiese llenado esos zapatos, más teniendo en cuenta que veníamos de un muy flojo precedente como Shrek 3, la cual literalmente me la salteé en este maratón que me hice de la saga. Entiendo perfectamente que a muchos les resulte decepcionante el resultado final, ya que no parece tanto una secuela de Shrek, pero una cosa es eso y otra muy distinta es decir que no es una buena película. En definitiva, es una gran parodia de It is a Wonderful Life e incluso para mí llega a superar por poco a Shrek 2. Me gusta que intente distanciarse del universo de Shrek sin perder esa esencia paródica a los cuentos de hadas clásicos, esta vez más integradas a la historia. Aunque eso me gusta, este nuevo sector del universo que explora la película del gato con botas no lo veo como algo realmente interesante. Gran parte de la película se desarrolla en ocasiones muy áridas y aburridas, al igual que la primera mitad de la cinta que la siento muy lenta. Toda la escena del baile entre Gato y Kitty está completamente de más. La trama y el trasfondo de Gato y Humpty es lo más destacable de la película, su rivalidad por el pasado y el sacrificio final del huevo es el corazón de la cinta, y eso de alguna manera compensa a todos los clichés que el filme tiene en el desarrollo. Aunque Humpty como villano me genera sentimientos encontrados, pese a que su giro es esperable, lo sigo sintiendo algo forzado, o al menos la forma en la que se nos reveló fue como muy what the fuck. Si tengo que decir defectos, porque obvio que la peli no es perfecta, particularmente siento que el personaje de Kitty pudo haber sido perfectamente omitido, y aunque entretenida, no deja de sentirse una aventura algo promedio, sin mucho en especial. Lo mejor para mí son los personajes y la gran cinematografía. Son los principales factores que hacen que todavía algunos recuerden esta peli.
Only Yesterday me produce una sensación que no puedo describir. Me hizo enamorarme de ella desde el primer minuto. Contiene esa melancolía y nostalgia que hace que te encariñes instantáneamente, incluso más que en Whisper of the Heart. Todo es gracias a su estilo visual en los recuerdos, que es uno de los más únicos y hermosos que verás en cualquier cinta del estudio. Las expresiones faciales, algo más exageradas, son geniales sin desentonar con la película. La peli juega con esa inocencia típica de la infancia, pero para también resaltar los conflictos y problemáticas de aquella etapa. A pesar de que a veces solemos idealizar el pasado, esta película nos muestra todo lo contrario, la visión más realista de la infancia, mostrando incluso cómo lo que creemos haber dejado atrás puede seguir estando presente y afectándonos en la actualidad. Lo que creemos como algo indiferente, ya que solo le pertenece a nuestro yo del pasado, termina siendo un problema que aún nos queda por deber, porque la persona que somos ahora no es más que el resultado de la que fuimos ayer. Quizá peca de tener algunos diálogos un poco nada sutiles o expositivos que se sienten de más, pero en serio, que se volvió de mis favoritas de Ghibli. Y me sorprende, y por lo tanto es algo que voy a destacar, que el doblaje inclusive a día de hoy está bastante bien. A pesar de todas las críticas que he dicho de las anteriores películas y que bueno, esta secuela tampoco se salva de los mismos errores, creo que Destino Final, Lazos de Sangre es la mejorcita de todas, la más disfrutable, aunque en esencia sea lo mismo. Realmente se nota la subida de presupuesto que hubo a comparación de las otras, y toda la secuencia del inicio, honestamente creo que es mi escena favorita de la saga. La peli termina abordando algunas interesantes variantes en el canon de los acontecimientos, y es que el giro del hijo adoptado sí fue tremendo. Creo que dentro de todo es un cierre satisfactorio para la franquicia, y por fin se plantea lo que se debió haber hecho desde el inicio de la saga. Cuando Marnie estuvo allí, tiene una magia similar a las que tenían las pelis clásicas de Ghibli, como Mis recuerdos del ayer y Susurros del corazón, pero mezclándola con un drama más concreto, lo cual se siente como una bocanada de aire fresco entre las propuestas del estudio, es su propia cosa. La cinta toca como temas principales la reconciliación y conexión con el mundo exterior para dejar atrás la pérdida de alguien importante, y me encanta el cómo la peli se va transformando en un relato más interpretativo y menos literal a medida que la trama avanza, sin llegar a transformarse en algo completamente diferente o a perder el rumbo. Cada escena aporta, y la animación, si bien no es la más impresionante, aunque es muy bonita, logra destacarse por la ambientación cálida y algo nostálgica y sus detalles visuales que apoyan la narrativa, además del diseño de personajes. Las protagonistas realmente sostienen muy bien la historia, tanto por su química como por el cómo se desarrollan a través de los desafíos y las virtudes y defectos de la otra. Esta siempre te mantiene enganchado por sus giros y sobre todo su resolución final, que le da un nuevo significado a todo lo visto y que va en contra de cualquier expectativa que tenías. Entender finalmente todo lo que fue este viaje para Anna y ver su posterior cambio de personalidad y la forma de ver el mundo es algo verdaderamente muy lindo, siendo la moraleja del filme que a veces el pasado puede afectarnos y sentir que nos terminan condenando por las marcas dolorosas que nos dejan. Sin embargo, mirar atrás hacia lo que tuvimos nos ayuda a construir nuestro propio sendero de sanación a través de nuestros pocos recuerdos preciados, pero no como refugio, sino con el fin de asegurarnos un mejor futuro. Y por eso me encanta que el catalizador de todo este desarrollo sea la abuela como una niña de la misma edad de Anna, ya que funciona tanto como una representación directa de aquel deseo actual de tener una vida normal, pero también como un claro indicio de refugiarse en las memorias del pasado sin ver lo que realmente existe en el presente. Una abuela que fue su amiga y apoyo por mucho tiempo, pero que ya no está. Y una casa que, a pesar de que se encuentre del otro lado del gran círculo del lago, hoy pertenece a otra gente, y recurrir a ella tampoco servirá, porque ésta ya está empezando a ser remodelada para las futuras personas que vendrán. Es una peli que te deja con un muy buen sabor de boca, y aunque agradezco que no sea una película tan compleja o ambigua como otras obras de Ghibli, es cierto que luego de que la ves y comprendes bien, medio que le baja el valor y queda como una cinta más del catálogo de la productora. Pero no porque sea mediocre, ni mucho menos. Lo que pasa es que si se la compara con las mejores, sí que palidece al quedar como un proyecto un poco menor. Le seré sincero con Klaus. Es la primera vez que la veo y nunca me terminé de enganchar. Es muy chistoso cómo esta peli le da un origen al personaje y las tradiciones navideñas a través de una historia que de hecho no parece tener nada que ver con la Navidad en un principio. Y por lo menos intenta ofrecer algo distinto centrándose más en los valores y lecciones que estas festividades representan, lo cual se lo aprecio. Mis problemas radican en todo lo demás, que no me convenció.
Los primeros 30 minutos son aburridos a más no poder y hay escenas que se sienten lentas. La subtrama de las familias enemistadas no se me hizo interesante y por más de que esté conectada de alguna manera con el mensaje al que la cinta quiere llegar, toda su adición la sentí forzada para únicamente meter más tensión en el tercer acto, que ya se sostenía solo con el conflicto de Jesper. Aún con eso, y dejando de lado los clichés del final como el del intruso que es descubierto para que todos se enojen con él y que vuelva 5 minutos después al salvar el día, nunca sentí que los personajes estuvieran muy profundizados. No se confundan. Sus motivaciones son claras y por lo menos el trasfondo que le dan a Santa Claus en esta historia sí es interesante y otorga una versión más humana del personaje. Sin embargo, creo que el personaje de Alba es algo innecesario, ya que además de que sea un claro paralelismo con la situación de Jesper, que se establece desde el inicio y que sea una de las razones por las que éste decida quedarse, la verdad es que queda como un interés romántico que no aporta mucho al desarrollo de la trama y nada más. Hablando de Jesper, se me hizo bastante insoportable durante buena parte de la película. Sé que, por ejemplo, Cusco de las locuras del emperador también tiene características similares, pero en este caso, Cusco no solo funciona por su manejo del humor ácido y sarcástico, sino que además la comedia en dicha película es tan buena que cuando este se pasa de soberbio, el filme logra equilibrar el ambiente con cualquier remate chistoso. Jesper, en cambio, solo se siente como cualquier niño malcriado, sin embargo, su desarrollo, aunque simple, consigue que el personaje se vuelva más tolerable a partir del segundo tercio del metraje. No voy a negar que la animación sí está muy bonita e ingeniosa, no solo por el look en sí, también por los diseños de personajes muy únicos y expresivos que van acorde con el estilo visual de la cinta. Un 2D clásico, pero aprovechando la tecnología 3D para dar mayor profundidad y volumen a todo lo que se ve en pantalla. Lo que la hace destacable porque no solo vuelve a las raíces, sino que no se queda solo con una típica animación tradicional, y con la experimentación se obtiene algo realmente innovador. Está más que pasable, es cute. El extraño mundo de Jack es todo un clásico, tanto que a pesar de sus defectos me sigue encantando por toda la pasión que se nota que hay detrás. Me sorprende que aún con los problemas de ritmo que tiene y sus escenas de más, logra ser totalmente disfrutable no solo por su estética, sino también por sus canciones. Y eso que yo nunca fui un gran fan de los musicales, y esta película tiene una cada 5 minutos. Pero aunque admito que tuve que ponerlas en inglés, las canciones en esta película se sienten como algo muy diferente a los típicos musicales de Disney de aquella época. Son más tranquilas, más poéticas y se nota que tienen un cariño especial por el lado de sus creadores. En teoría no es una cinta de mi estilo, pero las canciones la verdad que añaden ese clima cálido y permitiendo aún así que la trama se desenvuelva con naturalidad. Así como no voy a negar que algunas de las letras se te quedan grabadas. En serio, la composición de Danny Elfman en esta película es para aplaudir. A pesar de que se noten sus años, el apartado artístico es brillante, no solo por los personajes, sino todo el look de los mundos de Halloween y Navidad que tiene un diseño de producción bellísimo. Los colores ayudan a darle más personalidad y todo esto en una película stop motion de 1993. Probablemente este haya sido el primer gran largometraje en la historia realizado completamente con esta técnica y sigue siendo de los proyectos más memorables de este género. Eso es algo que en el fondo creo que no se valora como se debería. Como ya mencioné, el filme no es perfecto. Pese a que su duración es relativamente corta, 1 hora y 16 minutos, su trama no logra desarrollarse tan bien. Muchas canciones o hasta partes completas pudieron haber tenido una menor duración o directamente cortarse, ya que se sienten como más relleno que otra cosa. Me parece que hubiese funcionado mejor como un especial de 45 minutos, o en todo caso profundizarse más en el conflicto interior de Jack, o una mejor explicación sobre estos mundos basados en festividades. No habría estado nada mal. Sin embargo, eso no distrae para nada de la experiencia principal. Música memorable, un lindo mensaje de identidad y una premisa que a día de hoy sigue sintiéndose fresca ante las propuestas más formulaicas de pelis navideñas actuales. También vi por primera vez It is a Wonderful Life y me encanta cómo esta película representa los valores y la verdadera esencia de la Navidad, a pesar de que su tema sea una muy general. El 70% de la película es lo que ya esperaba, un resumen claro y conciso de la vida de George, remarcando en pequeñas anécdotas todos sus logros así como sus caídas y tropiezos. A simple vista no era algo realmente increíble, pero la misma cinta sabe que lo importante viene pasando la hora y media. Se da un vistazo crudo y directo de lo que hubiese pasado si nuestro protagonista no hubiese existido.
Creo que para aquellos como yo que hayan visto otras películas con una trama relativamente parecida, sin ir más lejos, Shrek para siempre, puede que se les venga a la cabeza el camino al cual quiere llegar la historia, pero la honestidad con la que se demuestra el cómo de verdad no importa lo externo siempre que tengas amigos y gente a tu lado, me parece posiblemente el mensaje más significativo de esta hermosa festividad. Y la historia para contarlo es precisamente la indicada. El cómo el filme celebra el afecto y nuestras relaciones como si todo lo demás casi que ni importara, es bellísimo porque no lo hace desde un punto de vista ingenuo o infantil. Todo lo contrario, lo hace presentándonos la muy posible realidad que tendríamos si ignoráramos estas cosas. Sería mucho peor de lo que imaginamos, ya que son en teoría nuestros motivos principales para vivir. Y aunque el final medio que se sienta anticlimático o hasta contradictorio con el propio mensaje de la cinta en mi opinión, ya que George no termina teniendo las consecuencias que debería tener, sirve para dejarte con un buen sabor de boca, lo cual es el punto de la película. Además de para demostrar que nuestros vínculos construidos y todos los sacrificios que hemos hecho en la vida sí terminan rindiendo sus frutos. Y aunque considero que tiene una duración un poco larga y que no es perfecta, creo que nunca va a dejar de ser un clásico icónico. El cuento de la princesa Kaguya es para mí el proyecto con el apartado visual más hermoso y único de todo Ghibli, despegándose de los clásicos diseños del anime común y optando por un estilo que se asemeja más a lo que se veía en la estética japonesa antigua. Un trabajo titánico de animación 2D con trazos hechos a mano, y creo que siempre que pensemos en Isao Takahata, esta es la primera peli que se nos vendrá a la cabeza, ya que combina tanto la crudeza y humanidad de la tumba de las luciérnagas, así como el look visual característico de Only Yesterday o Los vecinos llamada. Y hay algunas secuencias animadas que visualmente son impactantes. En cuanto a historia, no considero que sea algo del otro mundo, es más una reinterpretación de la clásica leyenda japonesa, solo que bajo la visión del director y añadiéndole muchos más matices para que nosotros como espectadores podamos empatizar con cada evento que pasa en la película. La exploración de la felicidad y la belleza de la vida natural en medio de estructuras y normas que van totalmente en contra de aquellos valores no es el mensaje más original, pero junto a la ya mencionada animación logran reflejar perfectamente lo que quieren transmitir. De verdad creo que Coco fácil está en el top 5 de Pixar. No sé si llega a ser la mejor de manera indiscutida y aunque no forma parte de los clásicos me parece que brilla por varias cosas. Para empezar, toda la creatividad que desplegó Pixar en esta película en cuanto a su construcción de mundo es magnífica. Los escenarios tan coloridos, el diseño de personajes y criaturas y toda una trama que abarca con tanto respeto y cariño las tradiciones mexicanas, que decir que Coco es tan solo una bonita representación latina es quedarse corto. Y sumado a la calidad cinematográfica que, como siempre, nos da Pixar en el aspecto de la animación, hacen que la película sea todo un espectáculo visual. Creo que lo mejor de esta cinta sin duda es su guión, porque no hay diálogo de esta película que no me acuerde, desde los chistes, las líneas de cada personaje, sobre todo en escenas clave, y las canciones. Todo en Coco funciona casi que perfectamente y todo aspecto de la trama está muy bien cuidado, dándonos no solo una de las historias más emocionales del estudio, también una de las mejor construidas, a pesar de sus ligeros agujeros de guión. Y toda escena tiene un propósito en mayor o menor medida y aporta al relato. Bueno, a lo mucho toda la parte con Frida Kahlo que sí está medio de más. En cuanto a historia, sigue el mismo camino de casi todas las pelis de Disney, pero aquí, lejos de apegarse constantemente a clichés ya esperados, logran generar situaciones de tensión de manera natural y las interacciones entre los personajes se sienten genuinas, ocasionando que así la trama se sienta mucho más creíble y con una especial conexión con el espectador por lo realista que se percibe todo. No tendría sentido contarla, pero se nota que Pixar le metió mucho empeño a este proyecto, tocando desde temas como el asesinato, la pasión que te motiva y la familia, combinados excelentemente en la narrativa y abordándolos de una manera directa e increíblemente emotiva. Todo esto se ve reflejado no solo en el drama general del filme, sino también en los dos personajes más importantes, Miguel y Ernesto de la Cruz, y de una manera muy parecida a Po y Shen en la secuela de Kung Fu Panda, el antagonista sirve como un espejo de lo que podría llegar a convertirse el protagonista si este no madura. Ambos son individuos que decidieron tomar su propio camino, distanciándose de sus familias y olvidándose por completo del valor del afecto y el amor ajeno, todo con tal de vivir el momento.
En el caso de Ernesto, obviamente al terminar con su mejor amigo, nomás porque éste había tomado la decisión de regresar con su esposa e hija. Y en el caso de Miguel, al prácticamente minimizar el verdadero significado del Día de Muertos, viéndolo tan solo como una oportunidad para darse a conocer al mundo. Esto es algo que se nota más que nada durante los primeros 20 minutos de cinta. La peli nos pone de entrada en la piel de Miguel, y así nosotros presenciamos la completa exageración de la familia Rivera por la prohibición de la música desde sus ojos, logrando que lo miremos como acciones completamente ridículas, ocasionadas únicamente por un evento traumático de hace décadas. Sin embargo, en el transcurso de la trama, y más que nada luego de conocer la verdad detrás de la cruz, es que nos damos cuenta del riesgo que implican las acciones de Miguel. Precisamente por intentar constantemente alcanzar su sueño, es que está dejando atrás lo más preponderante. Y en serio, me encanta cómo esta película agarra como ambientación y base una festividad exclusiva de un solo país y le dan una trama que va como anillo al dedo con lo que se conmemora sin dejar de contar una historia fresca y universal. Muchos piensan que la temática central de Coco radica en el verdadero olvido tras la muerte, y puedo estar de acuerdo, pero me parece que es un concepto que va más de la mano con el mensaje de no cegarse por nuestros objetivos para no perder lo esencial de nuestra vida. Porque si bien la urgencia en la trama externa se debe al poco tiempo que le queda a Héctor siendo recordado, la lección que nuestro prota debe aprender durante el viaje refiere a sacrificar su carrera si eso implica desprenderse y desconectarse completamente de quienes lo aman, ya que la familia siempre es lo primero. Y me resulta muy interesante cómo a través de esta evolución podemos empatizar más con la familia Rivera, porque aunque obviamente sus acciones y restricciones tan extremistas no están para nada justificadas, sí que nos da un nuevo punto de vista el cual nos da a entender que la razón por la que la música está completamente censurada es porque no quieren que vuelva a corromper la unión familiar como ya había pasado. Y es así que Miguel, encima, luego de descubrir el pasado entre su ídolo y su verdadero tatarabuelo, se da cuenta del peligro de sus propios deseos. Y al final, a pesar de que se ve que los Rivera aprobaron la música como parte de su identidad, el foco de lo más importante es la familia nunca se pierde. Por otro lado, la música es simplemente sublime. No solo el soundtrack de Michael Giacchino, que como siempre se gana el protagonismo cuando suena, haciendo que cada nota se mezcle perfectamente con lo que pasa en pantalla, sintiéndose como un elemento que no está de más, sino que su presencia está integrada de manera natural con la cinta. Obvio que el elefante en la habitación aquí son las canciones, especialmente las originales, y aunque el género no sea tu preferido, las canciones logran transmitir todo lo que la escena pide. Y es así que no solo son de los mejores temas que escucharás en cualquier musical de Disney, sino que su inclusión va acompañada con las situaciones que se presentan, haciendo que no se sienta como algo forzado nomás para tener momentos musicales en la peli porque sí. En resumen, Coco es una película única. No solo puede alejarse en buena parte del modelo formulaico que ya estamos acostumbrados a ver en el estudio y ofrecer un drama mucho más humano y con un corazón realmente sincero. También por el uso de la música, su mundo que para la cultura general es un abrazo al alma y sus mensajes que combinados con la historia llegan a ser tan potentes que la convierten en uno de los largometrajes más sentimentales y conmovedores de todo Pixar. Bueno amigos, esto es todo por hoy.